Buenos días, Dios les bendiga esta mañana. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poderle servir a través del canal CNF de la Nueva Familia. Es una bendición. Y esta mañana estoy aquí con mi hija, Catherine. Le decimos Titi con cariño. Ella me está acompañando. Ella es la invitada de honor esta mañana al lado mío. Y así que damos gracias al Señor. Amén. Buenos días, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder compartir este espacio con mi mamá. Sabemos que todo viene del Señor y Amén. Esperamos que esta mañana Dios pueda hablarnos a través de su palabra y podamos meditar acerca de este hermoso tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Amén. Y esta mañana estaremos hablando del tema de la fidelidad de Dios para con sus hijos, para con su pueblo. Creo que es una palabra que traerá mucha esperanza a tu vida y lo creemos porque cuando Dios nos habla, primeramente nos habla a nosotros, y esta palabra me ha fortalecido muchísimo y me ha recordado las promesas del Señor para nosotros sus hijos. Amén. Y quiero que hagamos una oración para iniciar y te pido que puedas orar. Amén. Amado Dios, te damos gracias esta mañana por la bendición que tú nos das, Señor, de poder estar aquí y compartir de tu palabra, tener este espacio, Señor, para meditar en tu palabra y también, Señor Jesús, poder analizar lo que tu palabra quiere hablar hacia nuestras vidas. Que esta mañana tú puedas hablar a través de la vida de tu sierva y a través de mi vida, Señor, y que las personas que están viendo este programa y lo verán, Señor, puedan ser edificadas a través de tu palabra, Así, Señor. Bendecimos este tiempo, damos gracias a Dios, a ti, Padre, por el canal Nueva Familia Televisión, que es un medio de bendición para todo aquel que tiene necesidad, Señor, y ese anhelo de escuchar de ti, Padre. En el nombre de Jesús, te pedimos que tu presencia esté aquí con nosotros, Señor. Amén. Amén. Quiero leerle un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en Hebreos 11:11. Y dice la palabra de la siguiente manera: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esa palabra es una palabra de verdad que cuando uno cree en algo que Dios nos ha prometido y que nunca dejamos de creer en esa promesa que el Señor, porque el Señor habla y nos da promesas, y Dios había prometido a Sara darle un hijo, pero me encanta porque ella dijo que creyó porque era Dios quien lo había dicho y que Él es fiel. Y eso yo creo que nosotros, sobre todas las cosas, tener esa confianza plena en Dios. Amén. Y si resaltamos la palabra fiel, ¿verdad? Buscamos el significado de fidelidad, y fidelidad significa estar siempre al lado de alguien, a pesar de las circunstancias y los obstáculos que se presenten. Fidelidad es mantener nuestros principios y compromiso hasta el final. Entonces Sara sabía bien quién era su Dios, Amén. Quién era y qué cualidades y qué características tiene el Señor, y por eso, a pesar de las circunstancias, ¿verdad?, que ella era estéril, decía, y avanzada, ¿verdad? Exacto, entonces ella no vio los pronósticos, sino que ella dijo, bueno, si el Señor me lo prometió, Él siendo quien es, porque es fiel, dice la palabra, Él lo va a cumplir. Entonces, aferrarse a quien es Dios.
Amén, es amén. linda, es linda esa porción de la palabra Es preciosa. porque resalta quién es el Señor, ¿verdad? El Dios Todopoderoso. Y me encanta porque la palabra habla en el libro de Génesis 12 acerca de todas las promesas que Dios le da a Abraham. Y le promete darle tierras y muchísimas cosas, pero una de las promesas para mí mayor, porque era algo como imposible para el hombre, humanamente imposible que Sara pudiera tener un hijo. Y dice la palabra que Abraham esperó 25 años para que esa promesa se cumpliera. Y muchas veces nosotros creo que muchas veces dice, Señor, hace unos meses, hace un año que me diste la promesa y no he visto nada, no veo ¿verdad? Nada. Entonces dejan de creerlo, dejan de atesorarla en su corazón. Y yo creo que, como dice la palabra, que todo le es posible, pero al que cree. Entonces, si uno, ¿verdad?, cree la promesa del Señor y uno sabe, ¿verdad?, cuando conoce a Dios, que algo que tú mencionaste, que caminar con Dios, entonces creo que Abraham dijo, me imagino, ¿verdad?, porque ahí no está en la palabra, que Dios tenía el tiempo perfecto. La verdad que cuando hablamos acerca de la fidelidad de Dios, pensamos en las bondades del Señor, pero realmente al hablar de fidelidad hablamos de que debemos de reconocer quién es el Señor, no tanto lo que Él puede hacer. Amén. Porque si confiamos en lo que Dios puede hacer, Él lo puede hacer todo. Todo. Pero la clave está en creer quién es Él, ¿verdad? Que Él sobrepasa todo obstáculo, sobrepasa toda circunstancia y que es un Dios, el único Dios, ¿verdad? Perfecto, que sabe en qué tiempo va a cumplir o va a establecer algo sobre nuestras vidas porque Él ve todo el panorama. Amén, ¿verdad? amén. Entonces, en la palabra, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Dios Amén. Fiel que guarda el pacto y la misericordia para con los que lo aman y Amén. guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, Dios es fiel, pero Amén. la palabra muestra, incluso aquí cuando hablábamos acerca de Sara, dice que porque ella creyó, y también dice aquí en la palabra, para los que aman y guardan, o sea que no solo significa creer, sino amar al Señor, y obviamente la obediencia, que es lo que resalta de guardar sus mandamientos. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, a veces también es importante resaltar que muchas de las promesas que el Señor nos ha dado no se cumplen, no porque Él no sea fiel, porque en la palabra también dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Pero también es importante que podamos ser conscientes de cuál es nuestro actuar cuando estamos en ese tiempo de espera, porque Abraham y Sara, ¿verdad? Eran muy diferentes. Amén. Abraham era un hombre de fe, un hombre que a pesar de todas las circunstancias siempre creyó en el Señor. Siempre. Sara creyó en el Señor, pero ella tuvo que ser trabajada y tuvo que pasar por procesos para tener esa fe y decir, bueno, Dios me lo va a conceder, ¿verdad? Ella en momentos titubeaba porque veía las circunstancias. En cambio, Abraham era un hombre firme en lo que él creía, ¿verdad? Y yo creo que no solo ellos, sino que también hay otras personas en la Biblia que nos demuestran que tenían fe y que a pesar de que tenían fe, pero también pasaron por procesos así como nosotros, ¿verdad? Amén. Pasamos Amén. a veces por procesos para que esa fe se vuelva inquebrantable. Amén. Yo creo que Dios es veraz consigo mismo, con su palabra.
con las promesas que nos da a nosotros, sus hijos. Y yo creo que, y fue una bendición grande porque a Abraham lo visitan aquellos hombres a darle la palabra, que Sara iba a ser madre. Y ella se rió, Sí. ¿verdad? Le causó risa porque yo pienso que haber dicho, yo ya tan grande, cuántos años han pasado y nada he visto, ¿verdad? Pero creo que algo muy importante que tú mencionaste es que Abraham fue un hombre de la fe y así lo llama las escrituras, lo menciona que él era un hombre de mucha fe, ¿verdad? Entonces creo que para Abraham, aunque no lo mirara, porque la fe es increíble, pero la fe te hace creer aquello que tú no has visto y tú estás convencida plenamente de que va a pasar, de que va a suceder, de que se va a cumplir. Impresionantemente, pero y eso es la fidelidad de Dios. Y yo creo que miramos todos los días la fidelidad de Dios en nuestra vida. Yo la he visto en muchas situaciones, la fidelidad del Señor, ¿verdad? Que algo que mencionaste es que Dios no miente ni se arrepiente de lo que nos promete, porque Él no es hijo de hombre para mentir y arrepentirse, dice la palabra del Señor. Así es. Me encanta esta palabra, dice Génesis 24:27, bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. Amén. ¿Verdad? La fidelidad se mantiene en nuestras relaciones humanas dependiendo de lo que recibimos. Pero la fidelidad de Dios hacia nuestras vidas se mantiene porque Dios no es un Dios cambiante ante las circunstancias. El Señor permanece fiel. Amén. Amén. En el libro de 2 de Tesalonicenses 3:3, el apóstol Pablo le habla a la iglesia y meditando en la palabra, él dice, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Y dice en el verso 4, además confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Amén. La fidelidad del Señor, hablábamos que va anclada a que amamos al Señor, a que obedezcamos sus mandamientos, a que le creamos al Señor. Entonces es importante recalcar esto porque cuando me hablabas tú de que íbamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios, yo te pregunté la fidelidad de Él hacia nosotros o si nosotros hacia Él. Me dices, no, tú me decías de la fidelidad de Él hacia nosotros. Yo dije, sí, porque realmente la fidelidad que nosotros le mostramos a Dios es una fidelidad cortante, ¿verdad? Es una fidelidad que nosotros condicionamos a lo que Dios hace o deja de hacer en nuestras vidas. Y no debería ser así, ¿verdad? Porque realmente nosotros deberíamos de ser fiel al Señor, de comprometernos, de mostrarle a Él nuestro compromiso, nuestro respeto, nuestro amor por quien es Él. Amén. ¿Verdad? Y creo que eso es lo que el Señor hace con nosotros, que Él es fiel porque nosotros somos sus hijos. Amén. No por cuánto hacemos nosotros, ¿verdad? Entonces, a mí me habla mucho el Señor cuando veo y analizo que Él nos ama por quien nosotros somos para Él y no por lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y es así como que me hace sentir más gratitud de que Él me haya amado y me haya recibido como su hija. Amén. Si realmente las personas pudieran entender y comprender quién es verdaderamente Dios, cuando uno llega a descubrir y a experimentar quién es verdaderamente el Señor,
eso te hace confiar plenamente en Él. Y creo que las promesas de Dios son para siempre, ¿verdad? Amén. Él no cambia, en Él no hay variación de sombra, dice la palabra. Y llegar a entender y a vivir esa plenitud, de verdad, vivir esa plenitud. ¿Quién es el Señor? Es algo maravilloso, es algo que te quita todos los temores aquí en la tierra. De veras, yo lo estoy sintiendo, es algo que te quita toda angustia, toda preocupación y te hace confiar verdaderamente en el Señor. Y estemos viviendo lo que estemos viviendo, pasando lo que estemos pasando, sabemos que el Señor permanece fiel. Es el amor tan grande. Amén. Yo decía, Señor, nadie de este mundo es fiel verdaderamente como tú. Definitivamente. Nadie se puede comparar a esa fidelidad del Señor, porque Él no condiciona quién es Él. O sea, Él es el Todopoderoso, es el Dios de amor, Dios de bondad, Dios de provisión, Dios de milagros, que sana, que restaura. Entonces, si nos aferráramos, porque no todos lo hacemos todo el tiempo, ¿verdad? Me incluyo, ¿verdad? Sí. A veces algo que tú mencionabas del temor, de los miedos, ¿verdad? Porque muchas veces olvidamos quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? Somos conscientes de lo que Él puede hacer, pero olvidamos realmente quién es Él. Sí, porque muchas veces las circunstancias nos ganan. Son tan grandes, tan imposibles de superarlas, que nos entra ese temor, ¿verdad? Y por momentos nos podemos olvidar verdaderamente de quién es Dios. Amén. De quién es el Señor, ¿verdad? Yo creo que, mira, algo que me trae el Espíritu Santo es cuando fue el diluvio. Dios fue fiel porque dejó y preservó con vida a Noé y a su familia. Así es. ¿Verdad? Porque eran los únicos justos en ese tiempo. Pero Dios cumplió la promesa de que pasó el diluvio y empezó una nueva vida, porque todo ser humano murió. Y el Señor, el arco iris que aparece, mira las cosas que hace Dios, ¿verdad? Y Él prometió nunca más destruir con agua. Y creo que Dios lo ha cumplido hasta el día de hoy y lo cumplirá hasta el final de los días. Así ¿verdad? Es. Y Él, de veras, su fidelidad es tan grande. Y dice que la fidelidad de Dios significa que Él es inmutable en su naturaleza, fiel a su palabra. Él mantiene sus promesas para siempre. El Señor es digno de toda confianza. De toda confianza, porque Él no cambia ni lo podemos cambiar. No, nunca. Nunca, ¿verdad? Así que yo creo que esta palabra trae mucha esperanza a nuestra vida, porque creo que hasta que el Señor nos dé la vida en esta tierra, vamos a pasar circunstancias, pero el Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos y recordemos sobre todo su palabra. Por eso es tan importante leer su palabra. Muchas veces las personas, por falta de conocimiento, como no conocen la palabra, no leen la palabra, y a veces puede ser que haya un mensaje en la televisión, en la radio, y las personas no le ponen importancia, ¿verdad? Y Dios lo que quiere es que nosotros lo podamos conocer a Él a través de su palabra, porque su palabra es verdad. Su palabra es verdad y fue inspirada por Él mismo. No fue inspirada por ningún hombre humano, sino por el mismo Dios. Sí la escribieron los hombres, ¿verdad? Pero Él les inspiró y los guió
Y yo creo que el Espíritu Santo habla, Él es el mismo, como dice la palabra de ayer, de ahora y de siempre, y el Señor sigue hablando a su pueblo. Amén. Él sigue hablando. Así es. Y realmente nosotros siempre vamos a estar expuestos, y digo siempre porque el mundo es un mundo cambiante, un mundo hasta cierto punto, ¿verdad? Nos exponemos a un mundo en donde estamos vulnerables al sufrimiento, porque el hombre va en una constante competencia de alcanzar lo que desea, sin importar qué tenga que enfrentar o qué tenga que sobrepasar en el mundo. Y muchas veces en ese afán de conseguir lo que deseamos, llegamos a actuar de una manera que ofendemos al Señor. Digo ofendemos porque vamos en contra de su palabra, ¿verdad? Cuando uno, así como nosotras, ¿verdad? Que somos mamás, ¿verdad? Cuando le damos una indicación a nuestro hijo y nuestro hijo hace todo lo contrario a lo que nosotros le hemos dicho, eso a nosotros no solo nos da tristeza, sino que hasta nos sentimos como traicionados, como ofendidos, ¿verdad? Entonces, nosotros sí condicionamos lo que le damos a nuestros hijos ante esas situaciones, pero a pesar de que nosotros ofendemos al Señor, a pesar de que le fallamos una y otra vez, Él sigue siendo el mismo, dice la palabra, ayer, hoy y siempre, y lo va a hacer por los siglos de los siglos. Pero debemos de ser conscientes que nosotros mismos a veces somos los responsables de las situaciones que estamos viviendo, porque nos endeudamos por llevar una mala administración, por querer llevar un nivel de vida, ciertas comodidades que el salario que actualmente estamos recibiendo no nos lo permite. Y no es que Dios no quiera que tú tengas ese estilo de vida, sino que simplemente tenemos que ser conscientes de lo que está a nuestro alcance, y conforme el tiempo vaya pasando, conforme nos vamos esforzando, el Señor nos va a ir prosperando, y en eso vamos a alcanzar otras cosas que deseamos tener, ¿verdad? Pero muchas veces pensamos que porque Dios no se manifiesta en mi vida, que porque la misericordia del Señor, la fidelidad de Dios no está presente en mi vida, entonces yo estoy pasando eso. No. Y realmente no es así, es porque nosotros mismos hemos deseado estar ahí. A veces nos enfermamos, bueno, cuando es de un virus o algo así, pues no podemos controlarlo, pero hay enfermedades, ¿verdad?, que nosotros mismos las hemos traído en nuestra vida por la mala alimentación, por sobrepasarnos de consumir algunas bebidas, ¿verdad?, alcohólicas, cigarros o qué sé yo, traen algunas enfermedades a nuestras vidas, y después decimos, yo no sé por qué Dios está permitiendo que me pase esto. Y no es que la fidelidad del Señor, ¿verdad?, no esté en nuestras vidas, porque la fidelidad de Dios es la muestra del compromiso de Dios hacia nuestra vida. Y si Abraham hubiera dudado de quién es Dios en todo el tiempo que él estuvo esperando, no sé, creo que el Señor hubiera igual cumplido su promesa, pero no de una forma tan impactante como lo es, porque todas las generaciones, cuando leemos la palabra, dice como nuestro padre Abraham, y pasan los años, y siguen diciendo nuestro padre Abraham, porque de él viene una descendencia, ¿verdad? Incluso hasta hay un corito, ¿verdad?, que dice, padre Abraham tenía muchos hijos, yo soy uno, tú también. Pero el camino para esperar las promesas del Señor definitivamente no es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que las cosas sean a nuestro modo, y cuando no son a nuestro modo, es ahí donde decimos qué difícil es esperar a que las promesas del Señor se cumplan, pero definitivamente Él las cumplirá sí o sí. Volvemos a recalcar esto, por quién es Él, no por lo que Él hace, sino por quién es Él. Y esa palabra inmutable sí me quedó resonando mucho, ¿verdad? Porque Él no cambia. Él no cambia, Dios no cambia.
Y algo impresionante, que el mismo hijo que Dios le prometió al Señor, a los años él se lo pide. Pero es impresionante, a mí, ahí en las escrituras, ahí en el libro de Génesis creo que está, cuando Abraham sube con sus empleados, con sus criados, y le dice, espérenme ustedes aquí, porque yo y el muchacho regresaremos. Imagínate la fe de Abraham, que él estaba declarando que él y su hijo iban a regresar. Sabiendo a lo que él iba. Y esto es algo que me impacta, de veras, me impacta cuando le dice él a los criados, aquí me esperan porque el muchacho y yo regresaremos. Y es impresionante que en el momento de que Abraham iba a crucificar no a crucificar, perdón, a hacer el holocausto con su hijo, el Señor le habla. Y es impresionante que en ese lugar, en ese monte donde iba a ser el sacrificio Abraham, aparece la fidelidad de Dios. Aquel cordero enredado ahí. Porque el niño le dice, papá, ¿y dónde está el sacrificio? Y me imagino el corazón partido de Abraham. Aquí está la porción en Génesis 22. Sí. Dice, al tercer día de viaje Abraham, ya llevaban 3 días de viaje, levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí, esa es en la nueva versión, nueva traducción viviente. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Mira qué tremendo, eso es algo impresionante, porque Dios se mantiene fiel, Él se mantiene fiel y a lo mejor Abraham, no sé cómo él se sintió, pero imagínate tú, haberle pedido a su único hijo y al hijo que era un milagro. Estado devastado porque cuánto esperó para ver la promesa cumplida, un milagro, ¿verdad? En un testimonio, porque no solo sentirse devastado porque su Dios a quien él le creía le estaba pidiendo lo que él tanto anheló, sino que, ¿y ahora qué voy a decirle a los demás? ¿Cómo voy a enfrentarle? Me dijeron, ay, si tu Dios te lo dio y tu mismo Dios te está pidiendo lo que él te dio, te concedió, sí. Ha de haber sido algo muy fuerte lo que Abraham se tuvo que haber enfrentado. Y no cualquiera puede enfrentar con valentía una situación como esa, ¿verdad? Qué difícil, como que a mí me dijeran eso. Sí, uno, ¿verdad? Pero el amor y la fe que Abraham tenía, ¿verdad? Y él sabía que su Dios era fiel. Creo que vamos a ir a un corte. Así es. Luego estamos con ustedes en unos momentos. Inicia tu día con Nueva Familia Televisión, transformando vidas.
nuestra voz. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Señor, tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar. Hoy vengo a tu presencia a adorar. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. el gozo de mi vida eres tú. Oh Señor, levantamos nuestra voz a ti. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Aleluya. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Aleluya. Señor, levantamos nuestras voces. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Levantamos nuestra adoración a ti, Señor. Solo tú eres digno de adoración. Aleluya. Nueva Familia Televisión.
Estamos nuevamente acá con ustedes y estamos hablando de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, hacia nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos su pueblo y es una palabra que de verdad creo que edifica nuestra vida para aquellos que están desanimados, aquellos que perdieron ya la esperanza, que no han recibido aquella promesa de Dios. Yo te quiero decir esta mañana que síguela esperando porque Dios es fiel. Es fiel cuando promete algo. Él lo va a hacer. Él no deja de cumplir sus promesas porque sus promesas son verdaderas y no las dio ningún hombre humano, sino el Dios Todopoderoso. Y te quiero leer una palabra de las Escrituras que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:24 y dice la palabra de la siguiente manera: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el Señor, nunca dudes de aquellas promesas que Dios te ha dado, y si aún no se ha cumplido es porque aún no es el tiempo de Él, porque el tiempo de Él es el tiempo el que nosotros lo recibimos, no nuestro tiempo, no cuando nosotros queramos, sino que esperar en Él siempre, porque Él no te va a fallar, Él lo va a hacer. Amén. Esa palabra que leías, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Lo hará. Para aquellas personas que le sirven al Señor, que están en un ministerio, que han decidido servir al Señor, hoy Dios te anima y te recuerda que fue Él quien te llamó. Amén. Y que es Él el que te va a respaldar, el que te va a proveer para que sigas Gracias, haciendo Señor. la obra del Señor y que Amén. su presencia estará contigo. Y platicábamos durante el corte, ¿verdad? Que como hijos de Dios, como creyentes, como discípulos del Señor, nosotros vamos a fallar, vamos a llegar a situaciones en las cuales vamos a ser infieles al Sí, Señor. amén, amén. Pero meditábamos que en la palabra, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, la palabra expresa: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Amén. Y definitivamente la palabra es tan puntual porque, dicen otras versiones, porque Él no puede negarse Así a sí mismo. mismo. O sea, Dios no puede hacer algo en contra de lo que Él es, de quién Él es, Amén. de qué es lo que Él puede hacer. Entonces, si tú estás pasando por alguna situación en la cual dices, ya siento que ya no puedo más, siento que Dios no está conmigo, que la presencia del Señor se ha ido de mi vida, puedes tomar un momento para postrarte y meditar ahí un tiempo con el Señor y decirle: Señor, en mis fuerzas yo siento que ya no puedo más, pero estoy Así escuchando que tu palabra dice que aunque yo sea infiel, que aunque yo fracase, que aunque yo caiga una y otra vez, tú permanecerás fiel conmigo. Amén. Y ayúdame a tomarme de esa promesa en el que tú estás conmigo y que tú estarás conmigo todo el tiempo, porque eso nos da fuerzas, eso nos da ánimos. Y hay ocasiones en mi vida en la que testifico esto, ¿verdad? Porque yo pasé por un proceso en el cual a veces me sentía como, no lo identificaba en ese entonces como depresión, pero ahora que lo medito y analizo, creo que sí, habían como situaciones en mi vida que me llevaban a sentirme como deprimida, sin ánimos de hacer cosas, aquellas cosas donde me quería encerrar y mejor si me aislaba, si estaba sola. Me pasó varias veces en mi vida, no sé si tú te recuerdas cuando era una jovencita, solo en mi cuarto. Solo en tu De cuarto. ustedes, Titi, ¿verdad? Como así me dicen, Titi, vamos a ir a algún lado. No quiero ir.
Titi, vamos a ir a la iglesia, no quiero ir, no quiero ir. Y era aquella cosa en donde yo me sentía Sí. que no le importaba a nadie, que no tenía un plan, no sé, destinado, o que mi vida no tenía algún sentido, incluso ya estando casada, ¿verdad? Muchas veces me llegué a sentir así. Pero ¿por qué? Un día Dios me habló y me decía que cómo yo no me iba a sentir así si yo no lo buscaba a Él. Entonces, si yo no soy intencional en mi búsqueda con el Señor, Amén. aunque la palabra lo estás diciendo, aunque un predicador lo diga, aunque un profeta llega, me visite a mi casa o aquí en una iglesia, no sé, el Señor me hable, pero si yo no tengo una relación con el Señor en donde yo no me comunico con Él, ¿cómo voy a recibir lo que Él tiene para mí? ¿Cómo voy a ver su fidelidad? Amén. Y yo creo que muchas personas puedan sentirse identificadas con esta situación que a mí me pasaba. ¿Por qué? Porque yo era como intermitente en mi relación con el Señor. Y eso definitivamente te va a hacer sentir triste, desanimado. ¿Por qué? Porque no vas a la fuente de agua, ¿verdad? De vida eterna que te energiza, que te llena de fuerzas. Amén. En lo personal siempre te he expresado que te admiro mucho porque eres una mujer fiel, una mujer persistente, una mujer constante en tu búsqueda y en tu relación con el Señor. Y la palabra dice, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, si no pueden ser imitadores de Cristo, ser imitadores de mí. Y yo a veces lo digo al Señor, Señor, yo tengo a una mujer de la cual puedo ser imitadora porque ella te busca, ella es constante. Entonces, muchas personas, la verdad que pasamos por situaciones bien difíciles en las cuales sentimos que no tenemos ánimos, que no tenemos fuerzas, pero no es porque Dios no sea fiel, no es porque Dios no esté con nosotros, sino es que porque nosotros no le buscamos a Él. Y para vivir la fidelidad de la cual estamos hablando en esta mañana, creo que tenemos que ser intencionales en acercarnos Amén. a la fuente de todo que es nuestro Señor. Amén. Y van a haber momentos que uno siente de que estás solo, de que todos te abandonaron, de que nadie te presta atención, pero en medio de toda esa situación, ahí está Dios, porque Él es fiel y Él Amén. nos levanta, como dice la palabra, que 7 veces cae el justo, pero los 7 veces nos levanta el Señor. Y yo lo he experimentado, la fidelidad de Dios en todo sentido de la palabra, en salud, en finanzas. Su amor es tan grande y tan poderoso, tan fuerte, que es el amor que llena todo vacío en nuestro ser, ¿verdad? Así que quiero leerle un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en Salmos 92, 1 y 2. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Eso qué significa? Todo el día. Todo el día. Todo el día. En la mañana. En la mañana y hasta la Amén. noche. Eso significa que el Señor todo el día está con nosotros. Me encanta, ¿verdad? Porque dice que vemos su misericordia por la mañana y su fidelidad por la noche, que te permitió vivir el día, pasar el día. Y muchas veces creo que Dios nos evita muchas cosas. Yo estoy segura de eso, porque Él está al cuidado, al pendiente de su pueblo. Él está al pendiente nuestro. Definitivamente. Y vea lo que podemos leer en el Salmo 68, 19 y 20. Bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Impresionantemente. Selah, nuestro Dios es un Dios que salva, el Señor soberano nos libra de la muerte. Amén. Él es la única
esencia, podría decir, porque no puedo decir persona, porque Dios no es una persona, es el único ser, lo único en nuestra vida Amén. que nos va a dar todo lo que necesitamos. Amén. Amén. Van a haber días que uno a veces no va a querer despertar, no quisiera levantarse de la cama, ¿verdad? Y no tenemos ánimos para sobrellevar la carga que nos toca el día, pero aquí la palabra nos recuerda que es Dios Amén. quien sobrelleva nuestras cargas. Lo que Amén. nosotros tenemos que hacer es reconocer que lo necesitamos a Él, Amén. porque Él es un Dios que es presente en todo tiempo, en todo lugar, pero también es un Dios que respeta, Amén. ¿verdad? Sí. Y aunque Él actúa a nuestro favor muchas veces, pero nosotros debemos de anhelar y de confesar lo que Él tiene para darnos, para Amén. poder recibirlo, Amén. ¿verdad? Mira, en el momento que hemos estado acá en el programa y hemos estado conversando acerca de este tema, el Señor me trae cuando mi mamá murió y yo caí en una depresión muy grande, muy tremenda, y me acuerdo que tomaba cuánta clase de medicina porque me dio de todo. Y Dios es tan fiel que yo estaba apartada del Señor en ese entonces, de sus caminos, y cuando Dios te manda a ti a mi vida, ¿verdad? Quedo embarazada de ti, empecé a sentir náuseas y visité al ginecólogo y me mandó a hacer el examen, la prueba de embarazo, y salió positivo. Me dijo, Vilmita, porque él así me llamaba, mi ginecólogo, tiene que dejar de tomar, va a llegar a su casa y tirar todas esas medicinas que está tomando. Eran 5. Y yo dije, Dios, ¿qué voy a hacer para poder dormir si yo no duermo sin la medicina? Y las tiré, obedecí, las tiré. Y tu embarazo, ¿verdad? Que estaba ya dentro de mi vientre, me hizo seguir adelante, y cuando sentía no tenía nada. Y yo por eso siempre, nunca se me olvida esa bendición del Señor, ¿verdad? Tu vida, lo que hizo en mí. Hay momentos en los que nosotros no imaginamos de cómo Dios cuida nuestro corazón. Amén. Y cuida nuestra vida, nuestra mente, ¿verdad? También, porque nos hace vivir situaciones que a veces no entendemos, y a veces hasta somos, podría ser, desagradecidos, porque en nuestra ignorancia, ¿verdad? Sin saberlo, Sí. renegamos de la situación sin saber que Dios está permitiendo esa situación para salvarnos Sí. de algo más difícil, ¿verdad? Y siéntete agradecido. Cada día, dice la palabra, sé que no es fácil, y usted dirá, tan fácil es que los están hablando, pero ellos no están viviendo lo que yo estoy viviendo. Y puede ser cierto, ¿verdad? Que no podemos comprender porque no estamos en tu situación, pero el Señor sí, Él te conoce cada pensamiento, cada sentimiento, conoce lo que tú estás viviendo, y Él, que es Amén. fiel, quien es inmutable, quien no cambia, Amén. que es bueno, que es amoroso, es quien está ahí para ayudarte y para rescatarte de donde necesitas ser rescatado. Amén. Amén. Y creo que Dios ama a todo el mundo, porque Dios ama a todas las personas. Y Dios muchas veces permite esa situación porque yo en aquel entonces no reconocí y no supe que era Dios que te había enviado a mi vida para salvarme y quitarme todo aquello que yo había caído en aquella depresión tan grande. Hoy que lo conozco, yo entiendo y comprendo que fue Él, que fue el Señor, ¿verdad? Y yo creo que Dios hace muchas cosas en las personas aún cuando no caminan con Él, porque el amor de Dios es tan grande, pero tan grande, que ama a todas las personas. Dios ama Amén. a todas las personas. Y Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él. Y si no es a través de circunstancias difíciles, muchas veces
no lo conocemos, ¿verdad? Porque cuando yo vine al Señor hace 25 años que me reconcilié, que, ¿verdad? Y he estado firmes hasta todo este tiempo, gracias a Él, porque Él lo transforma a uno, nos cambia tanto, su amor tan grande, y esa es la fidelidad de Dios, ¿verdad? Que Él es bueno con nosotros y nos ama. Nos ama de una manera que uno no puede entender, definitivamente. Amén. No solo porque dio a su único hijo para darnos una nueva vida, porque yo así lo interpreto, no solo darnos un perdón de pecados, sino que ese perdón te hace vivir una nueva vida. Amén. Porque si viviéramos con ¿cómo puedo decir? Con el remordimiento, ¿verdad? Con el remordimiento, porque no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento, con el remordimiento de todo lo que hacemos, decimos y hacemos en nuestra vida, viviríamos una vida infeliz, una vida sin paz, ¿verdad? Porque todo el tiempo estuviéramos reprochándonos y renegando por lo que hemos hecho, pero Dios nos dio a su único hijo para darnos una nueva vida. Amén. Y nuevamente, ¿por qué? Porque Él es fiel, porque Él es un Dios de amor, un Dios que muestra misericordia todos los días hacia Todos nuestra los vida. días. Y esa es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos y que Amén. no solo nosotras, sino que también tú que estás viendo este programa, Amén. vivas una vida distinta. Amén. Y te presentamos a Jesús, te presentamos a Dios, quien restauró nuestra vida. Amén. A mí me dio una nueva vida, cambió mi destino. Posiblemente yo hubiera sido una mujer muy inestable en mi vida, en mis relaciones amorosas. No sé qué hubiera sido de mi vida si el Señor no me hubiera rescatado. Amén. Porque tú sabes, ¿verdad? Que Dios Sí. hablaba en mi Amén. vida, que Dios cambió mi destino. Porque tengo Amén. generaciones pasadas, ¿verdad? Que no han llevado una vida agradable y conforme al Señor. Pero Amén. Dios, a través de mi madre, rompió esas cadenas y mis hermanos y yo tenemos nuestros hogares, Sí. nuestros hijos, y podemos pasar situaciones bien difíciles, pero Dios está ahí con nosotros. Amén. Y cuando yo oigo a mis hijos que ellos expresan palabras, Dios me dijo o Dios me hizo sentir, ¿verdad? Hace unos días Valeria me decía, mami, tuve un sueño y Dios me dijo que yo era una niña de Cristo. Y me decía, Dios me dijo que ustedes lucharon mucho para que yo naciera. Y ella quizás ha escuchado, ¿verdad?, el proceso que tuve que pasar para que ella naciera, pero que ella me lo dijera, que Dios se lo había dicho y que ella era una niña de Cristo. Eso llena mi corazón. ¿Por qué? Amén. Porque Dios es fiel y Dios ha prometido que mis generaciones son generaciones para Él. Y escuchar a mis hijos que hablan de Dios, que hablan de una relación con Él, ¿verdad? Porque lo tienen presente, que Él es real, que Él está en sus Así vidas, es un regalo para mí de parte del Señor. Pero todo ha llevado un proceso y lo seguimos llevando. Hay cosas que a mí me dificultan bastante, ¿verdad?, en mi relación con el Señor, y a ti habrán otras y otras personas otras, pero lo importante es que sepamos que Dios es un Dios de misericordia y aunque fallemos, Amén. Él seguirá siendo fiel Fiel. y que eso nos anime y no nos haga sentir culpables, porque muchas veces la culpa hace que nos alejemos de Dios, Sí. que dejemos de congregarnos porque decimos, yo no soy digna de que Dios haga algo en mi vida, yo no soy digna de que la presencia de Dios me visite, pero no, tú eres digna, tú eres digno, Amén. porque Dios te ama y porque Él es un Dios de misericordia, que cada día nos da una nueva oportunidad para acercarnos a Él y poder tener la oportunidad de vivir una vida diferente. Amén. Estamos llegando ya al final del programa y el Espíritu Santo traía esto a mí. Había una hermana de aquí de nuestra iglesia que me comparte esto. Dice que iba en la calle caminando y iba un joven adelante de ella y le dijo, háblale a ese joven de mí,
porque en unos días va a morir. Y lo que quiero es salvarlo. Mira la fidelidad de Dios. Y entonces la hermana no lo creyó. La hermana, muy usada por Dios, no lo creyó. Y ese joven fue cerca de su casa. Ella no lo conocía, pero no le habló. No dijo, "Oh, estos son pensamientos míos. ¿Cómo Dios me va a decir que le hablen aquí en la calle a este joven? Y si él está joven, ¿por qué va a morir?" Y como a los 3, 4 días lo mataron, ¿verdad? Y ella dice que le pidió perdón a Dios por no haberle obedecido, y la intención del Señor era salvar a aquel muchacho, darle la vida eterna, ¿verdad? Pero ella no lo hizo, y ella aprendió a obedecer a Dios todo aquello que Él pida, porque me dijo hermana Araceli, le fallé a Dios y le pedí perdón por no haberle obedecido en ese momento. Y al joven pues lo mataron, ¿verdad? Y a veces no sabemos si, bueno, de hecho creo que así es. Muchas veces cuando Dios te pide que tú hagas algo o le digas algo o tengas alguna acción hacia alguna persona, es la respuesta a las oraciones que otras personas están haciendo. Sí, cuando amén. oran y dicen, Señor, usa la vida de Sí, alguien, amén. que alguien le hable, que él escuche, ¿verdad? Entonces, no es fácil obedecer No es la voz del fácil. Señor, pero es de valientes intentarlos, intentar vivir Amén. una vida Amén. en relación con el Señor y servirle a Él. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Acompáñenos, vamos a hacer una Amén. oración para finalizar el programa y esperamos que esta palabra haya edificado su vida. Amén. Amén. Bueno, Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos diste de compartir tu palabra, Señor. Y palabra tan maravillosa, Señor, de tu fidelidad, Señor, que tú tienes para con nosotros, tu pueblo, Dios. Tú eres un Dios que permanece fiel y tu fidelidad permanece para siempre, Señor. Hoy te damos gracias por estar en nuestra vida, Señor. Y todo aquel, Padre, que te necesite, Señor, que tú estés ahí con él, Padre Celestial. Personas que pasan circunstancias muy difíciles, Dios, y que a veces sentimos que ya no tenemos fuerza, Señor. Pero tú estás ahí para darnos nuevas fuerzas cada día, Señor. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor, y te pedimos, Padre, que esta palabra llegue al corazón de aquellas personas que vieron el programa esta mañana y aún aquellos que van a seguirla viendo, escuchando en el programa Mujer de Hoy, Señor. Amamos tu nombre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Dios les bendiga. Ha sido una bendición estar contigo en este programa. Amén. Amén.